Hola amigos, no sé si conocéis la serie de Netflix Explained o En pocas palabras, en el que cada capítulo hablan sobre una cosa diferente. Y en este caso, por supuesto, han sacado una serie sobre el coronavirus. Así que voy a intentar resumiros lo más breve y conciso posible de qué hablan en este primer capítulo de la serie Coronavirus, en pocas palabras, de Netflix. Empiezan diciendo que ya sabían los expertos que una pandemia así vendría y que no estamos preparados para ello. Incluso en primavera del 2019 entrevistaron a gente influyente hablando de esto, entre ellos Bill Gates, mucho antes de que todo esto pasara. E incluso Bill Gates hace una reflexión muy interesante, que es que los países se gastan millones en estar preparados para la guerra, en ejército, en armas. Sin embargo, viene una pandemia así y nos damos cuenta que no hay inversión suficiente en personal, en material sanitario. También explican que cuando un virus salta de un animal a un humano, se llama virus zoonótico. Estos virus son, según ellos comentan, los que mejores son transmitiéndose y también muy peligrosos porque no tenemos preparación contra ellos. No tenemos ni medicina, ni vacunas, ni inmunidad. Y esto fue lo que pasó con el SARS y con el MERS, que también son coronavirus. Explican una cosa muy importante sobre los virus, y es que al contrario de lo que puede parecer lógico, los virus no son animales, no son organismos vivos, como sí que lo puede ser una planta o una bacteria. Un organismo vivo es aquel que se reproduce, se relaciona y se nutre. Y un virus por sí solo no se puede reproducir. Es por esto que necesitan secuestrar la maquinaria reproductora de otras células, en este caso las nuestras. Así que el virus deposita su material genético dentro de nuestras células y va a donde está nuestro material genético, que es el núcleo. Allí, usando nuestra maquinaria reproductora encima, o sea, unos cabrones, produce más copias de sí mismo y luego va a otra célula y hace lo mismo, y así infectando a varias células. Cuando nuestro cuerpo lucha contra esto, se manifiesta lo que llamamos síntomas, que en este caso son fiebre, tos, fatiga y en algunos casos dolor de garganta, falta de aliento. ¿Qué pasa? Que, como todos ya sabemos, este virus se puede transmitir cuando aún no presentas síntomas, y esto es lo que lo hace tan peligroso. También comentan lo que todos tenemos más que claro, que es que el riesgo de mortalidad aumenta conforme aumenta la edad. También hablan de un hecho interesante, que es que afecta más a hombres que a mujeres. No se sabe bien por qué. Puede ser por factores biológicos, también puede ser porque en muchas culturas los hombres son más propensos a fumar, o incluso comentan que puede ser que a los hombres les cueste más lavarse las manos. Explican algo muy importante de los virus, y es que los virus tienen que encontrar un equilibrio entre su mortalidad y cuán contagiosos son, porque puede parecer que los virus más mortales son los más peligrosos, como por ejemplo el ébola, pero realmente no es tan así, porque un virus muy mortal tiene síntomas más fuertes. Por ejemplo, en el caso del ébola, la persona está tan enferma que prácticamente no puede salir de casa. De esta forma hay menos contagio y al virus le cuesta más expandirse. Por tanto, este tipo de virus no suelen causar pandemias. Y esto, si lo pensáis, tiene sentido. Como he comentado anteriormente, el virus no se puede reproducir por sí mismo. Nos necesita a nosotros para reproducirse. Por tanto, no le interesa matar a su huésped, porque entonces él mismo también se extinguiría. Hablan también sobre la pandemia de 1918 causada por un virus, el influenza. Se creen que empezó cuando un humano con el virus de la gripe y un pájaro con el virus de la gripe conocieron al mismo cerdo. El virus de la gripe del humano no podía infectar a pájaros ni viceversa. Y se cree que en una de las células del cerdo estos dos virus se mezclaron y dieron lugar a un virus zoonótico nuevo, el H1N1, que, como todos sabemos, sí que podía infectar a humanos. Y así fue como surgió la gripe española, que, fun fact, no es una gripe española de verdad, sino que surgió en 1918 en medio de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participaba. Por tanto, España no tenía ningún problema en revelar los datos de muertos por esta enfermedad, mientras que otros países europeos sí que tenían más reparo porque no querían dar ningún tipo de ventaja a sus enemigos. Hablan también, por supuesto, de la viruela. La viruela mató al 30% de los virus que lo padecieron. La viruela mató al 30% de las personas que la padecieron, y además fue el primer virus en ser erradicado. En la gráfica vemos como el coronavirus se cree que está un poco más abajo de la gripe española, es menos contagioso que la varicela, mucho menos mortal que el ébola y mucho menos grave en general que la viruela. Por tanto, podría ser mucho peor. También cuenta que muchas enfermedades han logrado ser menos mortales o menos contagiosas gracias a los antibióticos. Y menciona alguna cosa muy importante. Los antibióticos actúan dañando la pared celular de las bacterias. Esto significa que solamente afectan a las bacterias. Un antibiótico no sirve para tratar un virus.
La mejor forma de combatir un virus es por inmunidad. Si tú logras combatir un virus, tu cuerpo se acuerda, por así decirlo, de quién le ha atacado, porque genera los famosos anticuerpos. Por tanto, normalmente si ese virus vuelve a tu cuerpo, ya este sabe cómo defenderse porque ya se ha enfrentado a él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una persona inmune, esta persona no va a propagar la enfermedad. Y cuando hay varias personas así, es lo que se conoce como inmunidad de grupo. En el caso del COVID-19 no tenemos inmunidad de grupo. También comentan que si tuvieran que esperar a que todo el mundo tuviera esta inmunidad de grupo con el COVID, millones de personas morirían. Por tanto, obviamente lo que más esperanza da es una vacuna, la cual es muy difícil de desarrollar y puede llevar desde un año a un año y medio a estar lista. Y por eso defendemos de la cuarentena, para el famoso aplanamiento de la curva. Al fin y al cabo significa que quizás la prevalencia de la enfermedad dure más tiempo, pero haya menos muertes. Y también no hay un colapso del sistema sanitario. Mencionan al doctor Li Wenliang. 3 semanas antes del confinamiento en Wuhan, él ya estaba alertando a sus compañeros que este virus es un tema serio. Recibió una carta de la policía diciéndole que le caería todo el peso de la ley si no para de pensar como piensa. Cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia internacional, el doctor Wenliang ya estaba enfermo de coronavirus, presuntamente porque murió de él una semana más tarde. Si se le hubiera hecho caso a este doctor y el confinamiento en Wuhan hubiera empezado 3 semanas antes, se cree que los casos pudieran haber sido hasta un 95% menos. También hablan sobre por qué siguen surgiendo pandemias como estas a día de hoy y mencionan que tienen gran protagonismo los mercadillos de animales, la deforestación, la agricultura a gran escala, porque estas situaciones le dan toda clase de oportunidad a los virus de volverse zoonóticos y poder dar el salto a humanos. Sin embargo, también desde un punto de vista ya más positivo, comentan que si los virus pudieran pensar, deberían aprender su lección, porque cuando hay una pandemia, nosotros nos volvemos más eficientes que nunca. Y puede ser que no estemos preparados para una pandemia, pero en cuanto a ciencia, tecnología y colaboración, nunca hemos estado más preparados. Esto ha sido un breve resumen sobre el capítulo, pero obviamente hay muchas cosas que no he dicho, así que os recomiendo que veáis esta serie. Si os ha gustado este vídeo y os gustaría que hiciera más contenido de este tipo, hacedmelo saber y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!